Ok, entonces el día de hoy vamos a ver trigonometría. Ya, entonces lo básico acá en trigonometría es considerar el triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el triángulo rectángulo, tenemos un ángulo alfa, entonces nosotros podemos considerar, por ejemplo, este es cateto A, cateto B, y hipotenusa C. Por lo tanto, se define el seno de alfa como el cateto opuesto partido por la hipotenusa. También se define el coseno de alfa como el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y bueno, además podemos definir la tangente de alfa igual a cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. ¿Sí? Eso es lo fundamental para comenzar con esta clase, ¿sí? También tenemos algunos, ángulos conocidos, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago el siguiente esquema, por ejemplo, voy a colocar aquí 0 grados, ¿sí? 0, 30, 45, 60 y 90, ¿sí? Entonces, este es el alfa, ¿ya? Entonces tendríamos el seno de alfa, sería el seno de 0 vale 0, el seno de 30 vale 1 medio, el seno de 45 vale raíz de 2 partido en 2, el seno de 60 vale raíz de 3 partido en 2 y el seno de 90 vale 1, ¿sí? Con el coseno sucede algo parecido, pero al revés, los valores van al revés, ¿sí? En 45 coinciden, ¿ya? Y la tangente es 0, acá es raíz de 3 partido en 3, aquí es 1, acá es raíz de 3 y acá no existe, ¿sí? Ya, entonces, estas cosas tú las manejas, ¿sí? Hay que manejar estos valores, ¿ya? Recuerda de que esta es clase de repaso solamente, ¿ya? No voy a indagar mucho más que eso, solamente hacer ejercicios. ¿Sí? Alan, ¿estás por ahí? Ya, entonces, lo primero que tenemos que ver es que, bueno, hay que aprenderse esa lista y, bueno, en los videos tiene que estar por alguna parte la explicación de por qué cada uno de estos funciones, esta identidades trigonométricas, ¿sí? Estas razones trigonométricas. ¿Ya? Otra cosa que hay que recordar es que nosotros trabajamos en radianes, ¿sí? En esta parte. Y por el otro lado están los sexagesimal, ¿sí? Grado sexagesimal. Entonces, en radianes, 0 radian es 0 grados, ¿sí? 30 grados es igual a pi partido en 6. 45 grados es pi partido en 4. 60 grados es igual a pi partido en 3. Y 90 grados es igual a pi medios, ¿sí? Y la regla para obtener todos los demás es siempre la misma, que, a ver, por ejemplo, pongamos que alfa está en radianes y beta está en sexagesimal. Entonces la regla que siempre se va a cumplir es que alfa lo puedo comparar con pi,
como beta lo puedo comparar con 180. ¿Sí? Ya, entonces ahí tú deduces de cuál podría ser, por ejemplo, 120 grados, etcétera. ¿Sí? Ya, esa es la regla. ¿Sí? Entonces ahí es claro de que si yo tomo, por ejemplo, beta igual a 30, tendría pi sextos. ¿Sí? ¿Ya? Ya, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Luego, por ejemplo, vamos a comenzar con un problema de interpretación trigonométrica, que sería el problema 3, ¿sí? ¿Ya? Entonces dice, desde la cúspide de un faro de 80 metros de altura se observan hacia el oeste dos botes según ángulos de depresión de 60 y de 30. Calcule la distancia que separa los botes. Otra cosa que hay que destacar es que si el observador está por aquí, ¿ya? Y está mirando el horizonte, eso se llama ángulo de elevación. Mientras tanto, de que si el observador está mirando hacia abajo, cuando el ángulo está mirando del horizonte está hacia abajo, eso se llama ángulo de depresión. ¿Ya? Entonces, nos están diciendo, en este ejercicio, tenemos un faro, ¿ya? Hacia el oeste, supongamos que el oeste está hacia la derecha, se ven un bote, ¿sí? Un bote y otro bote. ¿Ya? Entonces, los ángulos de depresión son, fíjate que el observador está por acá, ¿sí? El que está mirando está en el faro, arriba, en 80 metros sobre, bueno, 80 metros sobre los barcos, ¿sí? Entonces, el ángulo de depresión del primero y del segundo son los que indican, ¿ya? Por lo tanto, este ángulo es de... ¿Cuál debería ser cuál? Este debería ser el de 30 y este debería ser el de 60, ¿sí? ¿Cierto? Ya entonces, al horizonte, ya, a ver, déjame hacer el dibujo antes, otra vez. Ya, entonces está el horizonte, ya, y este de acá es el de 60 y este de acá es el de 30. Ahí estamos mejor, ¿ya? Ya, y entonces en este ejercicio me están preguntando cuál es la distancia que separa los botes, ¿sí? Ya, entonces tenemos que usar trigonometría, ¿sí? Ya, para resolver este ejercicio, ¿ya? Entonces, fíjate que yo podría hacer este mismo dibujo, sin hacer todo los barcos, etcétera, simplemente tirando líneas nomás. Entonces acá yo tengo 80, acá tengo un segmento que desconozco, acá tengo un segmento que mide X que tengo que determinar, acá hay un segmento y acá hay otro segmento. Y bueno, el horizontal, por acá, ¿sí? Y esto lo podría simplemente completar con como un rectángulo, ¿sí? Entonces, tenemos que este vale 30, este completo vale 30, por lo tanto este también vale 30, ¿sí? Este cachito completo vale 60, ¿ya? Este es un ángulo recto, ¿ya? Por lo tanto, yo podría en un principio completar los ángulos que faltan, ¿no es cierto? Eso es lo que podría hacer en un primer instante, ¿ya? Entonces, bueno, acá debería ser 30 esto, ¿no es cierto? Para completar los 90.
Si ese vale 30 y este vale 90, este debería valer 60. ¿Qué más puedo hacer aquí? Este vale 90, ¿no es cierto? Ángulo recto. Ese de allá vale 30, por lo tanto este debería valer 60. Y si ese vale 60, este debería valer 30. ¿Sí? 30 más 30, nos faltan 120. Por lo tanto, este vale 120. ¿Ya? Eso es lo que tú podrías hacer en un principio. ¿Ya? Existen algunos ejercicios trigonométricos que hay que aplicar variables auxiliares, como en este caso. Ya, entonces ocupemos esta variable auxiliar que sería esta distancia de aquí a allá, una y. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Fíjate que yo voy a marcar acá los datos importantes que yo veo. El dato importante es ese 80, ¿sí? Uno de los datos importantes. Bueno, el dato X lo tengo que ocupar necesariamente porque es el que tengo que encontrar. Y esta variable auxiliar también me sirve, ¿ya? Por lo tanto, fíjate que con este segmento, con ese segmento que estoy marcando, no está en boga, no hay ninguna, no nos piden nada respecto a eso. Y este otro tampoco, no nos piden nada. Por lo tanto, eh, acá el problema se debería resolver usando la tangente nomás, porque ahí tengo catetos, ¿sí? No hipotenusas, ¿sí? Entonces, cuando la hipotenusa no se ocupa, entonces lo que hay que ocupar es la tangente, ¿ya? Entonces, fíjate que uno puede plantear lo siguiente. Tangente de 60 es igual al cateto opuesto, que sería 80 dividido por el adyacente, que vale I. ¿Sí? Entonces yo estoy mirando este triángulo, ¿sí? ¿Ya? Y también, utilizando este otro triángulo que voy a marcar en azul, ¿sí? Este triángulo, rectángulo, ¿ya? Podría plantear otra ecuación, ¿sí? Y la ecuación sería que tangente de 30, ¿sí? Del ángulo que está por aquí, es igual al cateto opuesto que mide 80 dividido por el cateto adyacente que vale x más y. ¿Ya? Entonces, yo podría encontrar la letra x, ¿sí? Que es lo que me piden, ¿sí? Despejando por el lado izquierdo la letra y, que sería 80 dividido en tangente de 60. Pero tangente de 60 se sabe cuánto vale. Tangente de 60 vale raíz de 3, ¿sí? Ya, por lo tanto, esto sería lo mismo que y igual a 80 dividido en raíz de 3. ¿Ya? Listo, eso lo dejo stand-by, ¿sí? Ahora, por el otro lado, por el lado derecho, tengo que la tangente de 30, y la tangente de 30 también es conocida y vale raíz de 3 partido en 3. Por lo tanto, me quedaría raíz de 3 partido en 3 igual a 80 partido en x más y. ¿Ya? Entonces, por acá tengo despejado el i y lo podría reemplazar en el otro lado, ¿sí? Por lo tanto, esto sería equivalente, o estas dos cosas implican que raíz de 3 partido en 3 es igual a 80 dividido en x más y. Pero y vale 80 partido en raíz de 3.
¿Ya? Ya, entonces eso es una ecuación nomás. ¿Sí? Una ecuación lineal, hay que multiplicar cruzado y encontrar el valor de x. Ya, entonces, a ver, el 3 lo voy a multiplicar con el 80, por lo tanto serían 240. Entonces, bueno, en el lado derecho me queda 240. Y en el lado izquierdo me va a quedar raíz de 3 por x más o más raíz de 3 por 80 dividido en raíz de 3 igual a 240. ¿Sí? Bueno, ahí se simplifica el raíz de 3 con ese raíz de 3. Después nos queda raíz de 3 por x igual. El 80 va a restar en el otro lado. Entonces me van a quedar 160. ¿Sí? Entonces x vale 160 dividido en raíz de 3. ¿Ya? Y eso aproximadamente es 92. 92 metros. Por lo tanto, 92 metros separan aproximadamente aquellos dos barcos. ¿Sí? ¿Ya? Consulta, esto lo has visto, ¿no es cierto? Ya, estamos bien. Ya, qué bueno. Quizás más adelante, ya cuando entres más en confianza, quizás tú me podrías proponer algunos ejercicios. No hay ningún problema en eso. ¿Ya? Recuerda que estas 3 semanas tenemos que ver toda la materia o tenemos que repasar toda la materia. Tenemos que hacer ejercicios de toda la materia. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay problemas que todavía no debemos trabajar, pero sí en lo que debemos trabajar son las identidades, ¿sí? Identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces aquí tengo algunos ejercicios de identidades trigonométricas, ¿sí? Por ejemplo, cualquiera de estas dos. Podríamos trabajar en estas dos. Ya. Entonces, ya, lo que hay que recordar, y aquí no he hecho nada de énfasis, es... bueno, ya, quizás lo podríamos ver antes de pasar a las identidades. Son el teorema del seno, recordar, teorema del seno, que dice que si yo tengo un triángulo cualquiera, donde este ángulo es alfa, beta, gamma, este lado es A, perdón, este lado es A, este lado es B y este lado es C. Entonces el teorema del seno dice que el seno de alfa lo puedo comparar con el cateto opuesto a alfa. El seno de beta lo puedo comparar con el cateto opuesto a beta, que sería B, y el seno de gamma lo puedo comparar con el lado opuesto a gamma, que sería C, ¿ya? Y por el otro lado, el teorema del coseno dice que cualquier lado al cuadrado, ¿sí? Estoy usando el mismo triángulo, cualquier lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados que faltan, ¿sí? Menos dos veces la multiplicación de estos dos lados, o B y C, por el coseno que se encuentra opuesto al lado A. Por lo tanto sería el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces aquí se extraen tres reglas o tres fórmulas, porque tú puedes hacer esto con cualquiera de los lados. Pues entonces, si se aprendió todo esto, entonces, por ejemplo, consideremos b al cuadrado, ¿sí? Tiene que ser igual a los catetos que faltan al cuadrado,
menos el doble producto de los dos que están en el lado derecho, que sería A y C, por el coseno que se encuentra justo en el lado opuesto al B, que sería beta. ¿Sí? Y bueno, la otra sale así de fácil. C al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno del ángulo que se encuentra al lado opuesto de C, que sería gamma. ¿Sí? Entonces, el teorema del coseno y el teorema del seno. Vamos a buscar un ejemplo. Ya. A ver, trabajemos el 2, ¿ya? Trabajemos el ejercicio 2. ¿Sí? Yo estoy mirando el apunte de complementos del MAT 021, ¿ya? Entonces esa es una buena referencia para este curso, por si acaso, ¿ya? Ya, entonces, veamos el problema 2. Dice que un observador ubicado al nivel de la calle determina que el ángulo de elevación de la parte superior de un edificio es phi, ¿ya? Entonces, un observador está en alguna parte de la calle, supongamos que ahí está en ese punto, y por acá hay un edificio, ¿sí? Entonces, él determina de que ese ángulo es un ángulo phi, ¿ya? Después avanza 110 metros, ¿ya? 110 metros, y ahora está parado por acá. Y el ángulo de elevación se duplica, por lo tanto, ahora el ángulo vale 2 phi. Luego avanza otros 50 metros, ya entonces de aquí a acá hay otros 50, y el ángulo se triplica al ángulo inicial, ya, 3 phi. Determinar la altura del edificio, ¿sí? Pongámosle H, ¿sí? Ya, ok, ya. ¿Qué podríamos hacer acá? Bueno, es algo parecido al ejercicio anterior, ¿sí? Y la idea es usar el teorema del seno y del coseno. Ya, yo necesito saber cuánto vale H. Ya, bueno, usemos una variable auxiliar acá, por si acaso. Ya. Entonces lo que podríamos plantear es que la tangente de 3 phi es igual a h partido en x, ¿sí? Podríamos plantear de que la tangente de 2 phi es igual a h dividido en x más 50 y que la tangente de phi es igual a 100, perdón, a h dividido en 160 más x, ¿sí?
¿Ya? Ya, esa sería una idea, ¿ya? A ver, pregunta, ¿cuánto vale este ángulo? Ese ángulo de ahí vale 90 menos 3 phi. Porque si sumo todo, me queda 180, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos completando. A ver, este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Son, a ver, ¿cómo lo puedo...? A ver, esto de acá lo vamos a dejar abajo porque quizá no lo vamos a ocupar, ¿ya? Ya. Este ángulo de aquí vale 180 menos 3 phi, porque si yo sumo todo eso me da el ángulo extendido, ¿sí? Ya, por lo tanto, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿Qué es lo que se debe cumplir? Se debe cumplir que 2 phi más 180 menos 3 phi más lo que yo ando buscando, que podría ser, que si yo lo puedo nombrar beta, tiene que ser igual a 180, ¿sí? Entonces aquí se cancelan S con S, saco la cuenta, entonces me queda que beta vale phi, ¿o no? Porque me queda menos phi y paso al otro lado, me queda phi. Ya, este ángulo vale phi. Ya, entonces phi más 2 phi más phi más 180 menos 3 phi es igual a 180, se satisface. Ya, y este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Y este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Este de acá vale 180 menos 2 phi. Ya, entonces, ¿cuánto debería valer este ángulo que lo voy a nombrar alfa, qué sé yo? A ver, entonces sería, ¿qué ecuación deberíamos plantear? Que phi más 180 menos 2 phi tiene que ser igual a alfa, que quiero determinar, y eso tiene que ser 180. Se cancela S con S, saco la cuenta, me quedo de que, me queda que, me queda justamente que alfa también vale phi, ¿sí? ¿Sí? Ya, entonces, el primer triángulo, este triángulo de acá, es un triángulo isósceles, porque tiene por un lado un phi, y por el otro lado también tiene un phi, por lo tanto, si esto vale 110, esto también vale 110. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos deducir? Entonces, la idea es usar el teorema del seno del coseno. Ya. Ahí tengo una posibilidad. Ya, fíjate que me acabo de dar cuenta de una cuestión. A ver. En el otro triángulo, en el que sigue, que lo voy a marcar acá con rojo, en este triángulo, ¿sí? Tengo el lado que vale 110 y el lado que vale 50. Y tengo el ángulo 2 phi, ¿sí? Por lo tanto, cuando ocurra eso de que tenga dos catetos
dos catetos adyacentes, o sea, perdón, dos lados adyacentes y el ángulo que lo forma, entonces yo puedo determinar justamente este lado de acá, ¿sí? Con el teorema del coseno. Por lo tanto, tendríamos que este lado de acá, que lo voy a nombrar, a ver, una letra que no he usado, por ejemplo, la letra I, ya, entonces, I al cuadrado es igual a, a la suma de los catetos al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo y el coseno del ángulo que se forma ahí, que sería 2 phi, ¿ya? Por lo tanto, bueno, y es igual, y hay que sacar la cuenta de aquí, ¿sí? Y sería igual a todo esto. 110 al cuadrado más 50 al cuadrado menos la multiplicación de eso es que acá me queda un 100, entonces sería así. Y coseno de 2 alfa, perdón, 2 phi, ya. Entonces ya tengo cuánto vale este, ¿sí? Ya, y ahí ocupé el teorema del coseno, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ahora, ¿qué podríamos hacer? Tengo el valor de I y quiero el valor de H. Ya, pues entonces con este ángulo tú puedes plantear con el seno, ¿sí? Porque necesitas el H y tienes el I. Por lo tanto, te quedaría de que el seno de 3 phi es igual al H que quieres encontrar dividido en I, que es todo lo que tengo por abajo, ¿sí? Entonces, esto implica de que el seno de 3 phi por I, que vale todo esto, ¿no es cierto? Es igual al H, ¿ya? Entonces, necesariamente, eh, necesariamente la altura del edificio queda en términos de H, ¿sí? Perdón, en términos de phi. Ya, entretenido el ejercicio, pero muy rebuscado. Ya, listo. Ya, lo otro entonces que tenemos que ver hoy son las identidades trigonométricas, como te mencioné. Entonces, vamos a demostrar estas dos identidades, ¿ya? Ya, entonces es una buena pregunta. ¿Acaso si tú puedes determinar explícitamente quién es phi? Esa sería una buena pregunta. Sí, se puede.
¿Ya? ¿Quién es explícitamente phi? Porque, a ver, podrías plantear lo siguiente. Fíjate que en el primer triángulo que tengo por acá podrías plantear la siguiente ecuación. Podrías decir, a este lo nombras z. Entonces tú podrías decir que el seno de 180 menos 2 phi, ¿sí? Lo puedo comparar con con el lado opuesto y el seno de phi lo puedo comparar con el 110, ¿sí? Ya entonces, por ejemplo, este de acá, ese lo podría comparar con el 110, ¿ya? Entonces, sí, igual me va a quedar en términos del phi. Podríamos repasar un tema aquí que también es importante conocer. Fíjate qué es lo que sucede con el seno de alfa más beta. Ya, esto hay que saberlo, ¿sí? Esta es una identidad bien importante que uno debe conocer. ¿Ya? El seno del primero con el coseno del segundo, el seno del segundo por el coseno del primero, ¿sí? Identidad trigonométrica básica. Y con el menos simplemente cambia aquí el menos, ¿sí? Entonces, buena pregunta sería saber cuánto vale seno de 180 menos 2 phi. Seno de 180 menos 2 phi. Aplicando la propiedad nos quedaría el seno de 180, que vale 0, ¿sí? Por el coseno de 2 phi menos el coseno de 180, que vale menos 1, por el seno de 2 phi. ¿Ya? Listo, entonces como te mencioné, esto, el seno de 180 vale 0, eso tienes que ahí recordar o ver los videos cómo se calcula. El coseno de 180 vale menos 1, por lo tanto aquí con ese menos con ese menos, esto me queda simplemente seno de 2 phi, ¿ya? Por lo tanto, de esta ecuación que tenemos aquí, de esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Entonces nos quedaría que esto implica, bueno, calculamos eso, entonces nos quedaría seno de 2 phi dividido en z igual al seno de phi dividido en 110, ¿sí? Ya. También existe una identidad para el seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble es siempre igual a 2 veces el seno del phi por el coseno del phi. ¿Ya? Ese también es una identidad que hay que recordar. Por lo tanto, esto implica que me quedaría 2 veces seno de phi, coseno de phi, igual a seno de phi dividido en z dividido en 110, ¿sí? Ahí puedo cancelar este con ese. ¿Y qué me queda? Bueno, ahora me queda todo en términos del coseno. ¿Ya? Entonces, fíjate que me va a quedar el 2 se multiplica con el 110, por lo tanto me quedarían 220. El coseno de phi sigue estando por acá. Y el z lo multiplico por el 1 que queda por allá. ¿Sí? Por lo tanto, z, que es esto, también depende del phi. ¿Mm? ¿Ya? Ya, entonces hay que darle un poco más, unas vueltas más a ver si se puede determinar quién es phi. ¿Ya?
pero como el ejercicio está en forma general, ¿no es cierto?, para un ángulo específico, si uno conociera el ángulo, pues, no habría ningún problema, ¿sí? Pero aquí tengo la incógnita, ¿sí? Mira, quizás haciendo con el segundo triángulo el mismo desarrollo que hice con el teorema del seno, podríamos determinar y, pero ahí ya lo determinamos con el teorema del coseno, ¿sí? Ya, hay que darle más vuelta a eso, ¿ya? Bueno, identidades trigonométricas, ¿sí? Primera identidad, ¿ya? Entonces, las identidades trigonométricas, entonces tú tienes que partir en un lado y terminar en el otro, ¿sí? Entonces, la idea es comenzar en un lado, por ejemplo, vamos a comenzar en este lado y vamos a llegar al otro, ¿sí? Usando identidades trigonométricas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la primera identidad, voy a escribir en un lado de la pantalla la identidad que se ocupa. Ya, fíjate que la tangente de un ángulo cualquiera se define como el seno de alfa partido por el coseno de alfa, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que vamos a ocupar primero. Por lo tanto, esto nos quedaría seno de x más pi cuartos dividido en el coseno de x más pi cuartos, ¿sí? ¿Ya? Listo, ¿ya? Ahora hay que ocupar la propiedad que está escrita aquí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto nos quedaría, el seno de una suma de ángulos es igual al seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo, ¿ya? Dividido. ¿Cómo funciona el coseno en la suma? En la suma en el argumento. Funciona de la siguiente manera, que la voy a escribir por acá. El coseno de alfa más beta o menos beta es igual al coseno del primero, coseno del segundo, y aquí si es un más va a un menos, y si es un menos va a un más. Por lo tanto me quedaría aquí el seno del primero y el seno del segundo. ¿Ya? Entonces ahí se cambia el signo, ¿sí? Y van coseno y coseno. Por lo tanto, aquí nos quedaría coseno de x, coseno de pi cuartos. Como hay una suma, aquí una resta, y acá nos quedaría el seno de x y el seno de pi cuartos. El seno de pi cuarto y el coseno de pi cuarto ambos valen raíz de 2 partido en 2. Por lo tanto, esto nos queda seno de x multiplicado por raíz de 2 partido en 2 más coseno de x multiplicado en raíz de 2 partido en 2. ¿Sí? Y abajo nos queda algo semejante. Coseno de x por raíz de 2 partido en 2 más seno, perdón, menos seno de x por raíz de 2 partido en 2. ¿Sí? En el numerador y en el denominador puedo factorizar por raíz de 2 partido en 2. ¿Sí? Por lo tanto, me quedaría acá s raíz de 2 partido en 2 factor de seno de x más coseno de x. Y abajo también puedo hacer lo mismo. También puedo factorizar por raíz de 2 partido en 2. Entonces nos quedaría coseno de x menos seno de x. ¿Listo? Y como estoy dividiendo algo por sí mismo, esto se cancela. ¿Sí? Ya, ese sería el primer paso. ¿Sí? Hasta ahí todo es automático. ¿Sí? ¿Ya? La mayoría de las veces las identidades son automáticas, pero algunas hay que hacer algunos procedimientos adicionales. ¿Ya? Entonces, fíjate que nosotros tenemos que llegar al coseno de 2x, ¿sí? ¿Ya? En el numerador, ¿sí? Ya, entonces, uno debería saber que el coseno
que el coseno del ángulo doble siempre es igual a coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que llegar a una diferencia de cuadrados. Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos multiplicar? ¿Por qué cosa debemos multiplicar? ¿Sí? Multiplicar de tal manera de que aparezca en el numerador coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, ahí la respuesta a eso es que hay que multiplicar por el conjugado, pero en el orden que aparece. ¿Sí? Entonces tiene que aparecer primero el coseno al cuadrado, por lo tanto, si multiplico por coseno de x menos seno de x, eso va a ser una suma por diferencia. Estoy multiplicando por un 1 conveniente, entonces no estoy afectando a la expresión, ¿sí? Por lo tanto, en el numerador me quedaría coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y abajo me queda coseno de x menos seno de x, pero todo eso al cuadrado, ¿sí? ¿Ya? Por lo que mencionamos en la hoja anterior, tenemos que el coseno del ángulo doble es igual a eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya en el numerador tenemos a lo que queremos llegar, ¿sí? Coseno de 2x. Ya. Y en el denominador aplicamos el cuadrado, entonces sería el coseno al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Identidad básica es la siguiente: seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, siempre eso vale 1. Por lo tanto, si yo junto S con S, eso vale 1. Ya, menos 2 seno de x coseno de x. Ya, y por aquí en alguna parte escribí esto, que el seno del ángulo doble vale 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Y es justamente lo que tengo aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí tendría 1 menos seno del ángulo doble. ¿Sí? Porque ahí me quedó 2 veces seno de x coseno de x. Y ahí está demostrado, ¿sí? Ya, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ya. Yo suelo entusiasmarme un poco, así que siempre ahí al final hay que preguntar. Ya. Entonces, hagamos el segundo, ¿sí? Demostremos el segundo. Demostremos el segundo. A ver, el día de hoy tengo que ver trigonometría, identidades, funciones trigonométricas. Ah, y funciones sinusoidales. Ah, ya, ok. Ya, entonces vamos a hacer el último de acá y vamos a trabajar con las funciones sinusoidales, ¿ya? Vamos a recordar. Y vamos a usar un ejercicio que aparece por aquí, ¿sí? Ya. Entonces demostremos que seno de 3x es igual a todo lo que está en el lado derecho, ¿sí? Ya. A ver. El seno de 3x se podría escribir como el seno de 2x más x, ¿cierto? No hay ningún problema en eso, ¿sí? Ya. Aquí ocupo la propiedad, ¿sí? Entonces, esto sería seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo, ¿sí? Ya, primera situación. Entonces reescribí, ¿ya?
Porque fíjate que aquí el argumento es x en lo que quiero llegar. Entonces tengo que tener argumento x, ¿sí? No me sirve argumento 3x. Y tampoco me va a servir argumento 2x. Por lo tanto, también se desarrolla. Ya, entonces, esto es igual. Voy a correrme un poco más a la izquierda. Entonces sería el seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble sería 2 veces el seno de x, coseno de x. Fíjate que aquí hay otro coseno de x multiplicando, por lo tanto me va a quedar al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí aparece un coseno de x y multiplicado por ese me queda al cuadrado. ¿Ya? Más. Ya, nosotros ya vimos recién de que el coseno del ángulo doble es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y eso se tiene que multiplicar por seno de x. ¿Sí? ¿Ya? Fíjate que vamos a obtener el seno al cubo en el siguiente paso cuando multipliquemos, ¿ya? A ver, entonces nos quedaría 2 seno de x, coseno cuadrado de x, y aquí voy a multiplicar término por término, por lo tanto sería coseno cuadrado de x, seno de x, menos seno al cubo. Ya, por lo tanto ya tenemos el seno al cubo que necesitamos, pero son 4, menos 4 seno al cubo. Entonces hay que seguir operando con lo que nos queda, ¿sí? Te das cuenta de que se puede factorizar por coseno cuadrado. Entonces nos quedaría coseno cuadrado, factor, factor de 2 seno de x y mucho más claro que eso. Estas dos cosas son términos semejantes, por lo tanto se pueden sumar. Entonces son 3, ¿sí? Son 3 seno de x coseno cuadrado de x menos el seno cubo que está por allá. ¿Sí? Ya, entonces yo me fijo en el lado derecho y bueno, está el seno al cubo, pero tienen que aparecer en el menos 4. Entonces, quizá esta expresión hay que reescribirla. ¿Ya? Entonces, típicamente uno escribe aquí de esta misma expresión, puede despejar el seno o puede despejar el coseno. Por lo tanto, coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Sí? O a veces también conviene despejar el seno cuadrado de alfa, y nos queda así. ¿Ya? Esto es típico, ¿sí? Y todo aparece de esa identidad básica. Ya, entonces me conviene escribirlo así. Por lo tanto, tendríamos 3 seno de x, aquí abro un paréntesis, 1 menos seno cuadrado de x menos seno cubo de x. ¿Sí? Multiplico término por término y fíjate que aparece el 3 seno de x que yo necesito y también aparece, multiplico el 3 seno de x por el seno cuadrado, me queda 3 veces seno cubo de x menos seno cubo de x y ahí apareció el menos 4. Y listo. ¿Te diste cuenta? Entonces ahí a lo que yo quiero llegar lo tengo que fijar como objetivo. Entonces lo primero que apareció fue el seno al cubo, pero menos un seno al cubo. Ya, entonces después tuve que reescribir. No me quedaba otra que reescribir el coseno, porque en la expresión que yo necesito llegar no está el coseno. Por lo tanto, lo tengo que transformar mediante esta típica identidad. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Como última situación, vamos a ver las sinusoides. Vamos a recordar un poco de las sinusoides y ahí tengo un ejercicio, ¿ya? Que podríamos utilizar. Ya, entonces las sinusoides son funciones que van hacia arriba y hacia abajo, como la función seno o la función coseno. Ya, entonces cualquier función de este estilo, f de x igual a multiplicado por seno bx más c, o
g de x igual a coseno de bx más c son sinusoides. ¿Ya? Funciones sinusoidales, ¿sí? Donde el a, el b y el c son números reales, ¿sí? Pero a distinto de 0, b distinto de 0, ¿sí? Porque si fuera así no tendría ningún sentido, ¿sí? El único que podría ser 0 es el c, ¿sí? Ya, entonces, en las funciones sinusoidales tenemos tres situaciones. La primera situación es la amplitud, ¿ya? Y la amplitud es simplemente, si yo tomo un gráfico, ¿sí? La amplitud, ya, eso debería ser estable, debería comenzar y terminar donde mismo, ahí. La amplitud es simplemente la diferencia entre es el punto máximo y el punto mínimo que toma, pero dividido en dos, ¿sí? ¿Ya? Esa es la amplitud. La amplitud entonces sería la mitad, ¿sí? De el punto más alto y el punto más bajo, ¿sí? Y la amplitud en este caso siempre tiene que ser el valor absoluto de la, ¿ya? Entonces, amplitud es el valor absoluto de a en cualquiera de las dos funciones, ¿sí? ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es el periodo, ¿sí? El periodo se define como estas funciones sinusoidales se repiten, ¿no es cierto? En una frecuencia, en un periodo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros partimos desde ahí, ¿cuándo vamos a volver de nuevo a ese punto? ¿Sí? Entonces tenemos que recorrer esto de aquí, yendo abajo, después arriba y después volvemos. Y si te das cuenta, todo se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Entonces, de ir de este punto a ese punto sería un periodo, un largo, ¿sí? Ya, y ese largo se determina tomando el 2pi y dividiéndolo en el valor absoluto de b. Y el b, bueno, justamente el valor que está por aquí, ¿sí? ¿Ya? Y lo último es el desfase. Desfase, ¿sí? Sí, desfase. O cambio de fase, ¿sí? O cambio de fase. ¿Y qué significa esto? Es que si uno toma ya sea la función seno de x o la función coseno de x, el desfase me indica qué tanto tengo que moverla hacia la izquierda o hacia la derecha a partir de esa o de esa, ¿sí? Dependiendo de la función f o la función g que esté considerando, ¿ya? Entonces, el desfase se define como menos c dividido en b, ¿sí? Y ese es el desfase. Entonces, el signo, si es negativo, me tengo que mover hacia la izquierda, la cantidad que indica c partido en b, ¿sí? Y si me da positivo, me tengo que mover hacia la derecha, ¿sí? Ojo, a partir de estas estándares, ¿sí? En estricto rigor sería esta, a partir de estas, a partir de a seno de bx o a coseno de bx. Cuando yo tengo la gráfica de estas, cualquiera de estas, ¿sí? Si yo encuentro el desfase, entonces me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del numerito que aparezca acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo bien pequeño para empezar y después terminamos con el ejercicio 3, ¿sí? Ya, entonces, para entender la idea de qué significa esto, o para recordar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a, qué sé yo, eh, menos 2 coseno de
de 3x más pi medios. ¿Sí? Ya, esa es una función sinusoidal. Entonces yo puedo aquí determinar la amplitud, ¿cierto? La amplitud sería el valor absoluto del menos 2, ¿sí? Que vale 2. Entonces la amplitud es 2. ¿Qué significa eso? De que la diferencia entre el punto más alto y el punto más pequeño que toma la función es 4. Recuerda que es la mitad. Este número es la mitad, ¿sí? Ya, el periodo sería 2pi dividido en el valor absoluto del número que acompaña acá. Como es positivo, me queda así. El periodo sería 2pi tercios. Y el desfase es menos c, que sería pi medios, dividido en el 3, ¿sí? Que sería el b. Y eso me da menos pi sextos, ¿sí? Ya, con esa información uno podría graficar, ¿sí? Ya, y aquí lo voy a hacer bien grandecito para que tú te des cuenta de lo que va a suceder. El desfase es hacia la izquierda, entonces tengo que hacer esto un poco más acá. A ver. Ya, entonces uno parte con la función coseno, ¿sí? Porque estamos utilizando la función coseno. Entonces uno dibuja la función coseno. Ya, a ver, voy a suponer de que aquí está el 1 y acá está el menos 1. La función coseno en su periodo tiene la siguiente gráfica. Acá pasa por el 0. Acá toma el punto más pequeño, que sería en pi. Acá vuelve al 0. Y acá vuelve al 1, en 2pi. Entonces la gráfica la voy a dibujar con, a ver, ¿qué color podría ser el azul? Ya, entonces la gráfica de la función coseno, que estoy dibujando en azul, es esta, ¿sí? Eso hay que tenerlo en mente, ¿eh? Ya, lo que está en azul, entonces es coseno, y aquí voy a, para que tú recuerdes, coseno. Esa es la función que yo grafiqué con azul. Ya, la amplitud, ¿para qué sirve? Para estirar o para achicar hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Como para apretar desde arriba o hacia abajo la gráfica. Como la amplitud es 2, entonces la gráfica se va a estirar hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo voy a dibujar con otro color. eh, pero ojo, que hay que considerar una cosa que lo voy a hacer al final, mejor, prefiero, porque es negativa. Entonces, que sea negativa, entonces se da vuelta la figura. Quizá eso lo puedo dejar para el final, ¿ya? El aplicar el menos lo voy a dejar para el final. Ya, entonces vamos a dibujar, o podríamos mejor partir con la función menos coseno, ¿sí? Apartamos mejor con la función menos coseno. Ya voy a dibujar la función menos coseno, que sería algo así. ¿Ya? La función menos coseno, menos coseno. ¿Ya? Ya, entonces, como dije anteriormente, ¿qué es lo que hace la amplitud? Estira. Por lo tanto, esta función ahora va a tener como punto máximo el 2 y punto mínimo el menos 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? La estiro, ¿sí? Y eso lo voy a hacer con un color parecido. Por ejemplo, este azul más claro. Ya, entonces, si la función empezaba aquí, ahora empieza acá. Y tiene que pasar por el 0 por donde mismo. ¿Ya? Y tiene que llegar al punto más alto en el mismo punto que lo hace el anterior. Y después tiene que bajar. Y después tiene que volver hasta acá. ¿Sí? Entonces lo que dibujé fue menos 2 coseno de x con azul claro. ¿Sí? Para eso sirve la, la amplitud. El periodo es que tomo el punto inicial y el punto final y lo agrando o lo achico dependiendo si es más grande o más chico que 2pi.
Este numerito que apareció acá es más chico que 2pi. Por lo tanto, se va a achicar. Y ese número aproximadamente está aquí, ¿sí? El 2pi tercios. Aproximadamente está ahí. No, perdón. Perdón. Está aproximadamente acá. Ahí está. Por lo tanto, toda la gráfica, ahora el punto final va a estar ahí. ¿Ya? Y eso lo voy a hacer con otro color. A ver, con verde oscuro. Entonces ahora la gráfica va a terminar aquí. Por lo tanto, la imagen de acá va a estar por acá. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, esta función pasa 2 veces por el 0. ¿Sí? Por lo tanto, la gráfica de esta función debería pasar 2 veces por el 0 y en la mitad debería ser el punto más alto. ¿Ya? Por lo tanto, supongamos que la mitad está por acá. Entonces la gráfica de la función debería ser así. Va para arriba, llega al punto máximo, baja y pasa por un punto que no necesariamente es el pi medio, ¿sí? Y tiene que llegar al punto final, ¿sí? Te das cuenta entonces de que tomé la azul clara y la tomé de la izquierda y de la derecha y la estoy apretando hasta que tenga periodo 2pi tercios. ¿Sí? Para eso sirve entonces el periodo, ¿sí? Entonces lo que yo dibujé ahora es menos 2 coseno de 3x. Eso es lo que dibujé con verde. Y para finalizar, el desfase sirve para mover hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo del signo que me dio aquí. Entonces se tiene que mover hacia la izquierda, la misma gráfica verde, entonces ahora tiene que comenzar en menos pi sextos. ¿Ya? Por lo tanto, toda la figura se mueve. Ya, entonces aproximadamente esto va a ser así. Ya, y eso sería lo que andamos buscando. ¿Sí? Lo que está en rojo es la función f. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a terminar esta clase haciendo el ejercicio 3, la primera parte, porque la segunda parte lo podríamos hacer la siguiente clase, que tiene que ver con ecuaciones. Ya, entonces nos dan esta función y nos piden escribirlo de esta forma y determinar la amplitud, el periodo y el ángulo de fase. Ángulo de fase también se le dice, ¿ya? Ya, entonces tomemos la función. Ya, entonces la función es f de x igual a coseno de 3x menos coseno de 3x más pi tercios, ¿ya? Entonces la tengo que escribir en términos de seno, por lo tanto ahí hay que operar antes, ¿ya? Entonces el coseno de 3x se queda tal cual. Acá aplico la propiedad del coseno de la suma, ¿ya? Entonces voy a colocar un paréntesis aquí adelante. Entonces sería de la siguiente manera. Coseno de 3x, ¿sí? Por el coseno de pi tercios. Como hay un más, se queda un menos aquí, y acá vienen los senos. Seno de 3x y seno de pi tercios. Ya. Cierro paréntesis. Ya. Entonces esto sería igual al coseno de 3x menos. El coseno de pi tercios es igual a un medio, por lo tanto aquí me quedaría un medio coseno de 3x. ¿Ya? El seno de pi tercios es igual a raíz de 3 partido en 3. Entonces me queda, perdón, raíz de 3 partido en 2. Multiplicado por el seno de 3x. ¿Sí? Los cosenos de 3x los puedo juntar porque son términos semejantes, por lo tanto me va a quedar un medio coseno de 3x.
Y por el otro lado, como hay un menos adelante y un menos adelante del raíz de 3 medios, entonces me queda positivo acá. ¿Ya? Bueno, hasta ahí nos damos cuenta de que hay que aplicar alguna propiedad, po. Entonces, quizás la propiedad que nosotros tenemos que aplicar es el seno de la suma, ¿sí? Porque hay un coseno, hay un seno del mismo ángulo, ¿sí? Por lo tanto, uno de los candidatos sería el 3x, ¿sí? 3x. Y el otro, bueno, hay que deducirlo, pero no es tan difícil deducirlo, ¿ya? Para que la propiedad funcione, aquí debe ir si hay un coseno aquí, aquí tiene que ir un seno. Seno de algo, ¿sí? Por el coseno de 3x. Más, aquí debería ir, como hay un seno, debería ir un coseno del mismo ángulo que el anterior. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería, si uno aplica la propiedad, sería entonces seno de alfa más 3x, ¿sí? Que es lo mismo que decir seno de 3x más alfa. La pregunta es quién es alfa, pero eso no es tan complicado, porque el seno de alfa tiene que valer un medio, y el coseno de alfa tiene que valer raíz de 3 partido en 2. Ya, y el ángulo ahí que se necesita es el pi, el pi tercios, que sería 30 grados, ¿sí? Si alfa vale 30 grados, que es equivalente a decir pi sextos, tendríamos que se satisface, ¿sí? Ya, por lo tanto, el alfa vale pi tercios, entonces me quedaría seno de 3x más pi sexto, perdón. Y ahí lo hemos escrito la función entonces en términos de lo que nos estaban pidiendo. Por lo tanto, el a vale 1, el b vale 3 y el c vale pi sextos. ¿Ya? Con eso la amplitud es 1, el periodo es 2pi dividido en 3 y el desfase o ángulo de fase es menos c partido en b. Y eso es menos pi partido en 18. Con esos datos entonces uno podría graficar, ¿sí? Entonces, es algo bien parecido a lo que hicimos recién, po. Entonces, se tiene que mover hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, uno parte con la función seno. La función seno se comporta así. A ver, supongamos que aquí está pi medios, aquí está pi, aquí está 3 pi medios y aquí está 2 pi. La función seno tiene gráfica azul oscuro, que la voy a tomar aquí. Acá está el 1 y acá está el menos 1. Así, va hacia arriba, después va hacia abajo, después llega al menos 1, el punto más pequeño, y después llega al 0. ¿Sí? Ese es un periodo de la función seno. Función seno. Seno de x. Ya. La amplitud es 1, por lo tanto se queda tal cual. ¿Sí? No hay que estirarla hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Porque la amplitud sigue siendo 1. Y la función seno de x tiene amplitud 1. ¿Ya? Después, el periodo lo que hace entonces es tomar de la izquierda a la derecha y eh, aplastarlo, ¿sí? Desde la izquierda hasta la derecha, ¿sí? Pero este punto se queda fijo, ¿ya? Por lo tanto, el periodo es ese número, y ese número está ubicado aprox aquí. Por lo tanto, lo que voy a dibujar con color verde va a ser la gráfica ocupando el periodo. Ya nos damos cuenta de que
en la mitad de la gráfica pasa por el origen. Por lo tanto, en la mitad de la gráfica debería pasar. Entonces, ahí está más o menos la mitad. Y al final pasa por el último punto. Por lo tanto, esta gráfica es así. Sube, baja, baja y sube. ¿Ya? Eso es lo que hace el periodo. Y después el desfase, como es negativo, entonces toda la gráfica se mueve hacia la izquierda esa cantidad. Ya, entonces suponiendo de que aquí está el menos pi partido en 18, la gráfica empieza aquí y termina por aquí, sube, baja y llega al punto. ¿Sí? Y lo rojo entonces sería nuestra función. ¿Sí? Y lo verde era seno de 3x. ¿Ya?